Otra vez es lindo venir, ver caras que conocemos de hace muchos años y caras que conocemos de hace poquito y caras nuevas, ¿sí? Por lo menos para mí. Yo sé que para ustedes, hermanos de acá de Florida, los ven habitualmente, pero claro, yo de hace 2 semanas que vine a ahora, ya hay caras nuevas. Eso es lindo, es hermoso, es llena de gozo, porque cuando hay caras nuevas es porque hay gente que está conociendo al Señor, ¿no? Y se está acercando al Señor. Entonces, eso es una gran bendición. También les contaba la otra vez que estamos con mi esposa ayudando en la iglesia en Villa de Mayo, liderando por un tiempo allí hasta que haya un pastor. Y les tengo que confesar algo. La otra vez que vine les robé un par de ideas y las llevé a Villa de Mayo. Cuando estuvimos hace poco en el aniversario de Lobos, ellos, antes de la reunión, ellos ponen música, como hacen ustedes. Y yo dije, eso tenemos que hacer en Villa de Mayo. Y entonces fui el domingo pasado y le dije al muchacho que está encargado del sonido y a uno de los diáconos que trabaja con él, y les dije, tenemos que hacer esto. Me dijeron que a partir de hoy lo iban a hacer, así que me imagino que lo hicieron. Y también otra cosa que les robé fue poner el texto cuando van a tener la lectura. Pero ahora les tiro una idea, porque esto es también lo que me dijo el muchacho que está encargado de sonido allá, Lucas. Él me dice, podemos poner eso cuando van a hacer la lectura y podemos ponerlo cuando va a predicar. Entonces, si entra alguien cuando está predicando, sabe dónde buscar en la palabra de Dios lo que está por predicar o lo que está predicando. Así que, si les sirve, es para ustedes también. Un par de pedidos de oración antes de comenzar con el mensaje. 2 sobrinos míos. Una es una sobrina, se llama María Eugenia, está internada acá a 3 cuadras en la Clínica Olivos. A ella la tuvieron que operar de la cabeza, ella es creyente, así que oremos para que la recuperación vaya bien. El médico le dijo, va a ser muy dolorosa la recuperación, y mi cuñada nos hablaba esta mañana y nos decía que anoche pasó una noche brava porque le duele mucho. Pero oremos, por favor, oren para que se recupere. Ella se congrega en la iglesia de San Fernando, así que es bueno también el hecho de que es salva, es una bendición. Y otro sobrino se llama Lucas. Lucas es hijo de mi hermana. Ellos se congregaban en un tiempo, cuando Lucas era repibe. 5 años habrá tenido Lucas cuando ellos se congregaban. Después ellos se alejaron, no quisieron saber más nada de las cosas del Señor. Y Lucas hace poco pasó por un problema en su pie, él es diabético, y tuvieron que amputarle un dedo del pie. Y bueno, yo lo iba a visitar al hospital y le dije, compartí en la iglesia, toda la iglesia está orando por vos. Y él me dijo, bueno, gracias tío, me gusta, me alegra que hayan hecho eso. Cuando le dieron el alta, después de que le amputaron el dedo, le dije, mirá que... otra cosa, en medio de todo eso tenían que hacerle algunos estudios que no conseguíamos dónde hacerlo y salían más de 300.000 pesos. Entonces le pregunté al doctor Ferro si él sabía dónde se podía hacer ese estudio. Me dijo, mirá, realmente yo no sé, pero pregunto a mi equipo. Y una doctora que trabaja en su equipo, trabaja también en el hospital donde operaron a Lucas. Ella le consiguió en un hospital en Esteban Echeverría para que le hagan el estudio totalmente gratis, el traslado totalmente gratis. Entonces, tanto Lucas como su familia estaban, esto es buenísimo. Entonces, cuando le dieron el alta, le dije, me preguntaron qué podían hacer, qué regalo le podían hacer al doctor para agradecer. Le dije, el mejor regalo que le pueden hacer es ir a la iglesia. Y Lucas fue, y gracias al Señor él creyó. Ayer empezamos el discipulado. Él está predicándole a su familia.
Él está compartiendo con su mamá, con su papá. La más dura es mi hermana, así que oren por ella, Silvia se llama. Pero Lucas tiene 40 años, él es soltero, vive con sus padres y ya les digo, él escuchó la palabra de Dios cuando tenía 5 años y ahora después de 35 años él llegó a creer en Cristo, así que nada es imposible para el Señor. Amén. Así que oren por favor por mi hermana, oren por toda su familia, ninguno de ellos aparte de él es creyente, así que tiene un gran trabajo ahí adentro. Le estoy animando para que no se desanime él si le van rechazando y le van diciendo cosas porque él se está congregando. Él ahora, ayer me dice, ustedes mañana van a Florida, ¿no? Sí, le digo. Me dice, bueno, yo voy a ir a Villa de Mayo. Él ya puede andar, se traslada solo, así que... Me dice, ¿y a la tarde puedo ir a Torcuato? Sí, le digo, por supuesto, podés ir a todas las reuniones que quieras y cuando quieras, así que agradecer por Lucas y les pido por favor que estén orando por él, que el Señor le siga guiando y fortaleciendo y también por toda su familia, que puedan llegar a ser salvos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 10. El Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que le den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y haya en ella y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, queremos rogarte que tú hables a nosotros a través de ella. Pido, Padre Celestial, que estés obrando, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9, el Señor, vamos a ir a antes del capítulo 9. El Señor toma de la multitud que lo seguía, toma a 12 hombres para que van a ser sus discípulos, van a ser los hombres que van a estar con Él todo el tiempo. Son los que van a estar con Él durante todo el día y todo momento con Él, ¿sí? Después de allí había toda otra multitud que lo seguía. Entonces en el capítulo 9, Él toma a esos 12 hombres y los envía. Capítulo 9 comienza igual que capítulo 10, pero solamente que en vez de acá el capítulo 10 dice que envió a 70, en el capítulo 9 Él envió a 12, a los 12 discípulos que estaban con Él, a los 12 hombres que eran más cercanos a Él. Ahora Él va a tomar a otros 70 de entre la multitud de los que le seguían para enviarlos. El Señor los va a enviar, los va a mandar y para esto les va a dar instrucciones. Las mismas instrucciones que nos da hoy a nosotros. Algunas instrucciones para cuando ellos vayan delante de Él en el camino. Y esas mismas instrucciones van a servir para nosotros hoy en día. Versículo 2 dice, y les decía, la cosecha es mucha,
pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Todos nosotros somos llamados y enviados por el Señor a predicar el Evangelio. Todos nosotros somos llamados y enviados a que en el lugar en el que nos toca estar, prediquemos el Evangelio. Como siempre digo, mis compañeros de trabajo no son tus compañeros de trabajo, ni mis vecinos son tus vecinos, ni mis familiares son tus familiares. Entonces el Señor nos puso a cada uno de nosotros en un lugar y en un momento en el que Él quiere que nosotros seamos los que prediquemos el Evangelio. Ojo, muchas veces pasa que estás predicándole a un familiar tuyo por años y después viene otra persona y le predica el Evangelio y cree, entiende, comprende, acepta lo que la palabra de Dios dice. Pero eso no tiene que desanimarnos y eso no tiene que desalentarnos de seguir predicando el Evangelio. Pero lo primero que el Señor Jesucristo les dice acá a estos discípulos que va a mandar delante de Él, le dice, hay mucho para cosechar y hay pocos obreros. Roguemos al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Tenemos que orar. Tenemos que gastar nuestros pantalones arrodillados pidiendo por la salvación de almas. Sabemos que cada día hay cientos de miles de muertos. Estaba fijándome y en un año hay aproximadamente en Argentina 350.000 muertos, lo que hace aproximadamente 960 muertos por día. 960 personas que quizás algunas pasaron a tu lado. Esta mañana cuando venías para la iglesia. Capaz que iban en un auto o iban en el colectivo en el que vos ibas. Personas que cuando saliste de tu casa es tu vecino y te saludaron. O es el almacenero, el panadero, o es el carnicero de cerca de tu casa. Uno de ellos quizás cuando volvamos ahora a nuestros hogares va a estar muerto. Porque la estadística dice eso. 960 personas por día en Argentina. 140.000 por día a nivel mundial. Y personas que quizás vos conocés. Personas con las que quizás vos trabajás o estudiás o vivís y que no conocen a Cristo, que no han escuchado todavía el Evangelio de la salvación. Y a veces uno piensa que eso está lejos de uno, que eso no pasa con la gente que está a nuestro alrededor. Estábamos un viernes almorzando allí en la fábrica. Había un muchacho, que no me puedo acordar su nombre, me da vergüenza decirlo, pero sinceramente no me acuerdo el nombre, que él era incrédulo y según él era ateo, practicaba yoga y no sé cuántas otras cosas más. Y mientras estábamos almorzando afuera, porque era en el verano, él estaba haciendo algunas cosas de yoga y un montón de otras cosas. Bueno, nos fuimos, nos saludamos como nos saludamos cualquier día, nos dijimos buen fin de semana y al otro día nos llamó el delegado diciéndonos que había muerto. 30 años. Él sufría de convulsiones, tuvo una convulsión en su casa, estaba solo y cuando volvieron sus padres lo encontraron que ya estaba muerto. Y eso nos pasa. Eso pasa cada día con la gente que está cerca nuestro. Un accidente en el auto, un accidente en el colectivo, un accidente en la calle. El Señor dice claramente que está establecido para todos los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y no dice cuando tengas 80, 90, 100 años. Dice un día. Y ese día no sabemos cuándo es.
Nos puede pasar como a ese chico, ese muchacho de 30 años. Te puede pasar como le pasó a mis suegros que tenían casi 90 años. O puede pasar como a la nena de un matrimonio que está viniendo a la iglesia de Torcuato que tenía apenas 6 años. El día en que vamos a morir llega. Y el día que van a morir los seres que amamos y los seres que tenemos a nuestro lado también. Y creo que lo sabemos. El que muere sin Cristo está condenado al infierno eternamente. Entonces nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, nosotros como los discípulos del Señor, estamos enviados por nuestro Señor a predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio necesitamos orar. Necesitamos orar mucho por la salvación de almas. No tengo idea cuánta gente debe haber acá en Vicente López, pero es muchísima. Podés ir hasta el Río y podés ir hasta la Panamericana o aún pasando la Panamericana. ¿Cuántos cientos de miles de personas hay? ¿Y cuántos de ellos no conocen a Cristo como Salvador? Necesitamos orar. Orar por Vicente López, orar por Don Torcuato, orar por Villa de Mayo, orar por cada una de nuestras iglesias. Que prediquemos el Evangelio, que salgamos, como dice el Señor acá, orando a nuestro Señor, no solamente por la salvación de almas, orando para que envíe obreros a su mies. Pero cuando pensamos y oramos que el Señor envíe obreros a su mies, no pensemos en que tiene que ser un pastor o que tiene que ser un misionero que va a otro país. Ese obrero que el Señor tiene que enviar a la mies, sos vos. Sos vos. Porque vos sos el que está en el lugar que yo no puedo estar. Vos estás con la familia que yo quizás ni conozco. Entonces, oramos y nos preparamos para salir a llevar la palabra de Dios y para que el Señor envíe más obreros a su mies. Y ojalá se levanten más pastores. Ojalá de un día de esta iglesia salgan pastores que van a Florida, a Martínez, que van a Capital, o que van a otros lugares, o a otros países. Necesitamos orar por eso. Pero necesitamos orar que el Señor nos utilice a nosotros en el lugar en el que estamos. Lo segundo que dice el Señor acá, les dice a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros. Versículo 3. Vaya, miren que los envío como cordero en medio de lobos. No es fácil la tarea. No es fácil salir a predicar el Evangelio. Y para nosotros que no sufrimos persecución, quizás lo máximo que te van a decir es no quiero o no me interesa o soy ateo o quizás van a empezar a cargarte si lo hablas en tu trabajo o en tu lugar de estudio. Van a empezar a decirte, el pastorcito o el cura o lo que sea. Pero pensemos que hay países, hay regiones en el mundo en el que por abrir la palabra de Dios y predicar te matan. Porque no les interesa escuchar la palabra de Dios. Hay lugares en los que esta reunión no la podrían tener, sino es a escondidas. Porque el gobierno no permite que tengan reuniones donde se hable de la palabra de Dios. Y esos cristianos están yendo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles o el día que se reúnen a reunirse y escuchan el Evangelio y predican el Evangelio y comparten la palabra de Dios. Y hay gente que muere, hay gente que ha sufrido muchísimo. Conocemos historias de pastores en el que han puesto delante de él a su esposa y a sus hijos y le dijeron, si no negas a Cristo los matamos.
conocemos historias de pastores y misioneros que han sido enterrados vivos o quemados vivos. ¿Y si no vamos simplemente al libro de Hebreos? Donde el autor de Hebreos nos cuenta de todo lo que tuvieron que pasar los cristianos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo Testamento. O pensemos y busquemos la historia de los apóstoles, de discípulos que aún en la palabra de Dios encontramos que murieron. Esteban estaba predicando y lo apedrearon, lo mataron. Pablo, ¿cuántas veces estuvo preso? Pedro también. ¿Cuántas veces fueron apedreados y fueron castigados por predicar la palabra de Dios? Pero vos y yo tenemos vergüenza de decirle a alguien, te quiero hablar de Jesucristo, porque tenemos miedo que nos diga, no, no me interesa, y nos deje de hablar, o se empiece a burlar de nosotros. No es fácil. El Señor les dice, los envío como corderos en medio de lobos. Los envío como corderos en medio de lobos. No es fácil el trabajo de predicar el Evangelio. No es fácil compartir la palabra de Dios. Pero el Señor nos pide que lo hagamos. El Señor quiere que lo hagamos. ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Dice Pablo en Romanos. ¿Cómo van a escuchar si vos y yo no les predicamos el Evangelio? No les compartimos lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién va a venir? ¿Va a venir el cura de la otra cuadra a predicarles el Evangelio? No creo. Y por supuesto, el Señor no necesita que vos y yo salgamos a predicar para que alguien crea. Pero sí es lo que quiere. Sí es lo que quiere. Quiere que cada uno de nosotros, como cristianos, tomemos su palabra y salgamos a compartir el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio es el que tiene poder. La palabra es la que tiene poder de transformar las almas. Nosotros no. Nosotros simplemente tenemos que compartirles, tenemos que decirles lo que el Señor Jesucristo hizo a su favor. Lo que el Señor Jesucristo hizo a mi favor. Lo mismo que hizo en mí lo puede hacer en Él o en ella. Entonces necesitamos anunciar ese Evangelio. No es fácil, es difícil, pero no es imposible. ¿Sí? Si no, el Señor no nos mandaría. Si fuese algo que es imposible, el Señor no nos mandaría. Versículo 4. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden en el camino. Qué difícil sería eso en Argentina, ¿no? Pedirnos que no saludemos a nadie. Nosotros que somos tan de estar saludando a todo el mundo. Mis hijas se ríen, mis hijos se ríen. Cuando vamos por la calle, ahí en Torcuato me saluda todo el mundo. ¿Y de dónde lo conocés? Me dice. Y algunos ni los conozco, no sé quiénes son, pero los saludo, porque me saludan y yo saludo. Y es lo correcto. Pero el Señor les dice acá, no lleven, dice, bolsa, ni alforja, ni sandalias. Claro, en ese tiempo no era como nosotros. Nosotros hoy cargamos un bolso, lo cargamos en el auto, o tomamos el colectivo en la esquina de casa, o vamos hasta la estación y tomamos el tren y nos vamos tranquilos, el bolsito apoyado ahí. Ellos tenían que caminar. La mayoría caminaban por todos lados. Algunos andaban en caballo, algunos andaban en burro, algunos en camello, pero eran los menos. La mayoría andaba caminando. Y el Señor les dice, no quiero que lleven nada que les estorbe para el camino que tienen que ir. No quiero que lleven nada que les moleste, que les haga peso, porque va a hacer que vayan más despacio. Va a hacer que vayan más lento a compartir la palabra de Dios. Y hoy para nosotros, como decía, es más fácil. Pero también tenemos que pensar en lo que nos dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1.
cuando dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando el apóstol habla ahí, el autor de Hebreos habla ahí de despojarnos de todo el peso y del pecado, dice después. Cuando habla del peso, habla de las cosas que no son pecaminosas. Las cosas que no hacen que cometamos pecado delante del Señor. Cosas como, qué sé yo, el fútbol. Eso sí, si el fútbol te saca de las casillas, no lo mires. Pero, ¿es malo mirar un partido de fútbol? No, no es malo. ¿Es malo mirar una película? No, no es malo. Pero siempre tenés que darte cuenta que si eso estorba tu relación con el Señor, sí es malo. ¿Es malo juntarse con la familia? No, no es malo. Anoche nos juntamos, pues ayer fue el cumpleaños de mi yerno, hoy es el cumpleaños de mi esposa, entonces nos juntamos anoche todos y comimos y pasamos un buen tiempo. ¿Y es malo eso? No, no es malo. Pero si eso lo hacemos el domingo en el horario de la reunión, sí es malo. Si eso lo hacemos cuando tenemos que hacer un ministerio, sí es malo. Y si eso lo hacemos y no lo hacemos para que glorifique al Señor, también es malo. O sea, no es malo, pero depende todo del contexto y de todo lo que hagas y digas en ese momento y en ese tiempo. Y así puedes pensar en un montón de cosas. Así puedes pensar en cualquier cantidad de cosas, como desde limpiar tu casa, que yo sé que hay sobre todo señoras, que son muy fanáticas de limpiar y de mantener todo en orden, todo limpio, todo correcto. Bueno, si eso quita tiempo de tu comunión con el Señor, es malo también. Y a los hombres y a las mujeres que nos gusta trabajar, si trabajamos ya demasiado tiempo y no nos deja tener comunión con el Señor, también es malo. ¿Es malo trabajar? No, es necesario trabajar. Necesitamos trabajar. Pero si tu trabajo impide que vos tengas comunión con el Señor o te congregues, sí que es malo. Ya deja de ser algo bueno para ser algo malo. Bueno, de eso dice el Señor que tenemos que despojarnos. Eso tenemos que dejarlo de lado. Tenemos que enfocarnos en vivir y servir a nuestro Señor. Él nos salvó. ¿Qué menos podemos hacer que eso? Y después, por supuesto, el autor de Hebreos dice, y del pecado. Del pecado, obvio, ni hablar. Estamos hablando de estas cosas que no son malas, pero que pueden transformarse en malas. Ni hablemos del pecado. El Señor nos manda a predicar. Y podemos predicar y podemos pararnos acá en el púlpito y ser muy elocuentes y hacer un montón de cosas. Pero si yo tengo en mi vida pecado, la palabra de Dios no va a hacer efecto en ustedes porque no sirve de nada. Cuando vamos a predicarle a alguien, también tenemos que saber que si en nuestra vida hay pecado, la prédica que hagamos no va a servir de mucho. Quizás porque la otra persona ya te conoce demasiado. El otro día hablaba con un muchacho que trabaja conmigo, que va a una iglesia, y me decía, le estaba hablando a este otro, que es otro compañero, dice, para que vaya a la iglesia. Y me dijo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como vos? Y yo le dije, bueno, él tiene razón. Dije, vos tenés que mirar cómo te comportás acá en la fábrica. Porque si querés invitarle y querés que él vaya a la iglesia, tenés que empezar a comportarte como un cristiano. Entonces, el Señor nos manda a que oremos. El Señor nos manda como en medio de lobos. Y el Señor nos manda a despojarnos del peso y del pecado. Versículo 5. Dice, en cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Esa paz que nos da el Señor,
esa paz que tenemos solamente por el Señor Jesucristo, por ser salvos. Esa paz es la que podemos transmitir. El otro día mencionaba en Romanos capítulo 5, ¿se acuerdan? 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz no la conseguimos en el mundo, esa paz no la conseguimos en el fútbol, ni la conseguimos en el trabajo, ni la conseguimos en ningún lugar. En nada que nos provea este mundo. Esa paz la tenemos porque el Señor Jesucristo nos justificó y nos salvó. Y esa paz es la que tenemos que transmitir a otros compartiéndoles el Evangelio de la salvación. Esa paz es la que tenemos que llevar a esas casas que están destruidas, a esas casas que están sin la paz que el Señor le da. Nosotros tenemos esa paz y nosotros podemos llevar esa paz. Y el Señor se los dice allí a los discípulos. Cuando llegan a una casa, digan paz a esta casa. Nosotros podemos compartir. Más de una vez se da la posibilidad de compartir, porque cuando el mundo está desesperado, porque el dólar está por las nubes, el cristiano está tranquilo. Porque no depende del dólar, depende de Dios. Y cuando uno se quedó sin trabajo, y un cristiano también, aquel está desesperado porque está sin trabajo, está deprimido, entra en un pozo depresivo terrible. Y el cristiano dice, yo oro a mi Señor y mi Señor me sustenta, y mi Señor me va a proveer un trabajo. Y es eso lo que nosotros tenemos que transmitir a ellos. Es eso lo que nosotros tenemos que compartir con ellos. En un momento que me quedé sin trabajo, yo trabajaba en un supermercado y me quedé sin trabajo en el súper. Justo mi vecino también, mi vecino pegado a casa, se quedó sin trabajo. Y yo estaba en casa haciendo todo lo que sé hacer. O sea, no mucho. Sé hacer, pero en mi casa, no puedo salir a decir a alguien te voy a levantar una pared o voy a revocar tu casa o hacerte algún arreglo de electricidad. No, eso no. O sea, lo hago en casa de cara dura, pero no lo puedo salir a hacer afuera. Es más, les cuento, estuve 1 año y medio sin trabajar en la pandemia por mi diabetes. No me permitían ir a trabajar. Y me hicieron trabajar en casa, les puedo asegurar eso. Hice desde plomería hasta pintura, le hice una casa para mi nieta, hice de todo en ese tiempo, pero no puedo ir a hacerlo afuera. Ahora mi vecino, que también se había quedado sin trabajo y había entrado en un pozo depresivo, él es herrero. Y yo le decía, Luis, vos podés trabajar de herrero, sos herrero, vos podés salir a hacer trabajos que yo no puedo hacer. ¿Cómo podés estar así? Pero él estaba desesperado, no entendía cómo podía haberse quedado sin trabajo. No entendía cómo yo podía estar tan tranquilo, cómo Alicia podía estar tan tranquila. Nuestros chicos eran chicos todavía. Y él decía, tenés 3 chicos, ¿cómo podés estar tan tranquilo? Y fue la oportunidad también para compartir el Evangelio con él. Esa paz que el mundo no tiene, nosotros sí la tenemos. Es la paz que nos da el Señor cuando somos salvos. Y es la paz que nosotros podemos predicar a otros que pueden tener. Es la paz que les da el Evangelio de la salvación. Es la paz que le da el Señor Jesucristo cuando llega a sus vidas. Entonces, el Señor los manda a ellos a que compartan también esa paz con las personas a las que van a predicar. Versículo 7 dice, versículo 7. Dice, permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Lo que quiero rescatar acá de estos versículos es que el Señor nos pide que no nos pasemos de casa en casa.
que vayamos a predicarle a todos, pero que vayamos a donde vamos, prediquemos el Evangelio. Porque tenemos diferencias. Hay gente con las que tenemos diferencias, hay gente con las que pensamos que por ahí no van a creer y entonces no les predicamos. No, él es ateo, ¿para qué le voy a estar predicando? No, el Señor nos manda que les prediquemos a todos. El Señor no hace acepción de personas. Con Él tuve una diferencia cuando éramos chicos y no nos hablamos nunca más. Él necesita de Cristo también. Me peleé con mi hermana o con mi mamá o con mi papá o con un primo y no nos hablamos más. Ellos no tienen a Cristo, nosotros sí. Nosotros somos los que tenemos que ceder en esas cosas que nos duelen y la que hacen una diferencia con esa persona e ir y predicarles el Evangelio, compartir el Evangelio con ellos. No importa de qué signo político son, no importa de qué equipo de fútbol son. Si necesitan de Cristo tenemos que ir a predicarles. Tenemos que compartirles el Evangelio. No importa de qué religión son, porque la religión no sirve de nada a nadie. El único que salva es Jesucristo. Y tenemos noticias, sobre todo ahora con el tema de la guerra y de todo lo que está pasando en el Medio Oriente también, de hombres y mujeres que escapan de esos países musulmanes y llegan a otros países y se congregan en iglesias porque creen en el Señor Jesucristo. Y acá mismo pasa. He conocido a varios judíos, no digo un montón, pero varios judíos que nos dicen, yo no creo en Jesucristo, pero después escuchan la palabra y aceptan a Cristo como Salvador. He conocido a un par de hombres que eran musulmanes y han creído en Cristo como Salvador. Y sí, es difícil, es más difícil que ir a predicarle a otro que cree que va a una iglesia evangélica. Es más difícil que ir a predicarle a alguien que dice, soy católico. Pero ellos necesitan de Cristo también. Y la palabra del Señor es la que hace la obra. El Espíritu Santo es el que obra en ellos y trabaja y los convence. Pero nosotros somos los que tenemos que predicarle. No importa quién sea, no importa la edad que tenga, no importa qué es en lo que crea. Tenemos que compartirles el Evangelio. Y el Señor nos puso a nosotros en ese lugar. Nos puso a nosotros con ese vecino, con ese conocido, con ese compañero de trabajo, de estudio, con ese amigo de la infancia, con ese familiar que no tiene a Cristo como Salvador. El Señor nos envía, así como envió primero a los 12 y después envió a estos 70. Él te manda a vos y me manda a mí. Nosotros somos los que tenemos que salir a compartir. Cada día tenemos, como leía la estadística, millones de muertos a nuestro alrededor. Tenemos personas que quizás nos saludaron esta mañana, o que quizás te saludaron ayer o antes de ayer cuando saliste del trabajo y les dijiste, buen fin de semana. Y ya no los vas a volver a ver. Ya no vas a poder predicarles el Evangelio. El tiempo de predicar el Evangelio es hoy. El tiempo de compartir la palabra de Dios es hoy. Hermanos, les animo. Como les dije hace un rato, me encanta venir y ver caras nuevas. Esas caras nuevas están acá porque alguien les predicó el Evangelio. Porque alguien le compartió la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades únicas. Oportunidades que otros no van a tener. ¿Por qué? Porque José Luis no vive en mi barrio. Él no tiene los vecinos que tengo yo. Y yo no tengo los vecinos que tiene él.
Porque donde Él trabajaba, yo no trabajo. Y donde yo trabajo, Él no trabaja. ¿Y quién les va a llevar a ellos la palabra de Dios? ¿Tiene que ser José Luis o tengo que ser yo? Tenemos que ser cada uno de nosotros. El Señor nos da oportunidades de ser uno de estos 70 que Él envió. Uno de los discípulos que Él envió. Uno de los que Él les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con vos, Él está conmigo. ¿Qué puede salir mal de una prédica? ¿Que te insulten? ¿Que se enojen con vos? ¿Que te dejen de hablar? ¿Que te golpeen? Quizás sería lo máximo. No creo que alguien llegue a matarnos acá por predicar el Evangelio. Quizás pasa, pero lo más probable es que no. Pero eso que nos puede pasar es nada comparado a lo que pasaron y lo que pasan un montón de otros hermanos alrededor del mundo. No es nada en comparación a lo que pasó el Señor Jesucristo para morir por vos y para morir por mí. Entonces, les animo que prediquemos el Evangelio. Les animo que compartamos la palabra de Dios. Cada persona que pasa a tu lado, cada persona que viaja a tu lado, necesita de Cristo. El doctor Ferro, él estaba yendo a Italia, si no me equivoco, él como médico va y da conferencias por todos lados, y estaba yendo creo que a Italia, y cuando salió de acá de Seiza, una señora empezó a hablarle del Evangelio. Imagínense, tenía un viajecito hasta Italia. Y él aceptó a Cristo como Salvador. Y quizás vos viajás en el colectivo de tu casa a tu trabajo, o viajás en el tren a comprar o a hacer un trámite, o estás con tu verdulero, con tu verdulera, con tu carnicero, con tu panadero, a los que otros no van a compartir del Evangelio. Ese tenés que ser vos, ese tengo que ser yo. Entonces les animo, el Señor nos da unas muy buenas instrucciones. Oramos para que todos los que conocemos sean salvos. Oramos para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero recordad que vos tenés que ser el primer obrero que tiene que estar dispuesto a salir a esa mies. Y quizás no como un pastor, quizás no como un misionero. Ahí en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio. Con tu familia. Recordá que no va a ser fácil. No vas a ir a predicar y van a decir, sí, bueno, quiero creer. No nos van a parar como en Hechos 2 y decir, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? No va a pasar muchas veces. Algunas veces va a pasar, pero la mayoría no. El Señor nos manda a que nos despojemos de todo lo que puede estorbarnos para predicar. El Señor nos manda a que prediquemos a cada uno sin hacer distinción, sin dejar afuera a nadie, porque cada uno de ellos necesitan a Cristo. El Señor nos manda a compartir la paz que Él nos dio a nosotros, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que viene cuando creemos en Cristo como Salvador. Entonces vos y yo estamos desafiados a hacer eso. Vos y yo estamos desafiados a compartir, a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Y si no sabes cómo hacerlo, preguntá al pastor Andrés, preguntá a otros hermanos que ya tienen más años, que te enseñen cómo hacerlo. Pero ¿sabes qué? Es lo mismo que vos creíste. Lo que creíste y te hizo salvo, eso es lo que tenés que compartir, eso es lo que tenés que predicar. Que el Señor Jesucristo murió por vos en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que perdona tus pecados y te da vida eterna. Y te saca de ese camino al infierno.
Eso es lo que tenés que compartir, eso es lo que hay que compartir. Así de sencillo. Y si todavía aún tenés dudas y no estás seguro, pedí a alguien que te acompañe. Pedí a alguien que vaya con vos a predicar el Evangelio a otros. Hay otros hermanos que tenemos años en la fe y que podemos ayudarte y que podemos enseñarte cómo compartir la palabra de Dios. Y vos, hermanos, si tenés años en la fe, si tenés años en el Señor, podés tomar a un hermano nuevo y llevarlo a que aprenda a compartir el Evangelio. Cuando yo recién creí, en la iglesia donde creí, el pastor, tenía apenas 17 años, hace bastante tiempo ya. El pastor, al poquito tiempo que creí, me dijo un día, ¿qué tenés que hacer mañana cuando volvés del trabajo? Creo que nada, le dije. Bueno, te voy a buscar, dice, vamos a ir a predicar. Otro día me dijo, tengo que ir a aconsejar a alguien. Vení conmigo y vas a aprender cómo aconsejar. Entonces, hermanos, nosotros que tenemos años en la fe, que tenemos años en el Señor, podemos enseñar a los nuevos a cómo hacer el trabajo para el Señor. No esperemos que sea el pastor el que lo haga. No esperemos que sea la esposa del pastor la que le enseñe a las otras hermanas a predicar y a enseñar. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Y cada uno de nosotros estamos desafiados a hacerlo. Así que les animo. Hay que salir y predicar el Evangelio. El mundo necesita de Cristo. Hay personas que hace un ratito pasaban caminando por acá. Quizás dentro de un rato van a estar muertos. Quizás van a pasar 80 años y van a estar pasando por adelante de la puerta de la iglesia. Pero no lo sabemos. Entonces el tiempo de compartirles el Evangelio es hoy. El tiempo de compartirles el Evangelio es ahora. Porque el mundo va al infierno. Porque hay accidentes por doquier, porque hay muertes por doquier. Y nosotros somos los que tienen la palabra de Dios, la que tiene poder para salvar a las almas. Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, que el Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Lucas, nos enseña, Señor, a que tenemos que salir a compartir tu palabra, a que tenemos que salir, Señor, primero orando por la salvación de almas, orando por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por nuestros vecinos que no te tienen como Salvador. Rogamos, Padre, que tú ores para que esta iglesia y cada una de nuestras iglesias pueda estar llena, Señor, dentro de poco, porque nos animamos y porque salimos a compartir el Evangelio de la salvación. Señor, el mundo está yendo camino al infierno y nosotros tenemos la solución para eso, la solución que tenemos a través de Cristo. Ojalá pongas en nuestros corazones el deseo y la necesidad de predicar el Evangelio a todos aquellos que están yendo camino al infierno. Te ruego, Padre, que utilices al pastor Andrés y a cada uno de los hermanos aquí en Florida, que utilices a cada uno de los cristianos, Señor, en Buenos Aires, en Argentina, Señor, para compartir tu palabra, en Florida, en Buenos Aires, en Argentina, en América y hasta lo último de la tierra, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que llevan en alto tu palabra, Señor, compartiendo ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.